Somos Eje Central. Y hoy te traemos Nómadas Digitales, una nueva forma de trabajo y un estilo de vida. Junto a Guido Moreno, consultor en comunicación, ganador del Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano, estratega digital. Eje Central. Bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Eje Central. Soy Cami Becerra y hoy los estaré acompañando. Quiero agradecerles por vernos por nuestro canal de YouTube. Hoy conversaremos con Guido Moreno, consultor en comunicación, estratega digital y especialista en nuevas tecnologías de la comunicación. Hablaremos sobre un tema muy importante e interesante. Este es los nómadas digitales, una nueva forma de trabajo y un estilo de vida. ¿Qué tal, Guido? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Eje Central. ¿Cómo te encuentras hoy? Muchísimas gracias, Cami. Muy bien, un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Bueno, al escuchar un poco este tema de nómadas digitales, nos podemos encontrar algo sorprendidos. Tal vez no es tan común. Por lo tanto, cuéntanos un poco de qué tan antiguo es este término, cómo surgió. Bueno, los nómadas digitales inician con la presencia de Internet y cada vez que Internet va fomentándose dentro de nuestras vidas, pues los nómadas digitales tienen más oportunidades de trabajo para utilizar el Internet y desempeñar las ocupaciones que ellos tienen, vender sus conocimientos, vender productos o servicios y, en otras palabras, te sirve para trabajar de forma remota también o hacer diferentes actividades desde cualquier parte del mundo gracias a Internet y gracias a los conocimientos que tienes y que has adquirido durante toda tu vida, ¿no? Bueno, nos comentas que pueden trabajar en distintas partes del mundo. ¿Por esto se los podría considerar como nómadas? ¿O cuál es la verdadera denominación de esto? Sí, se los considera nómadas digitales porque principalmente puedes estar en cualquier parte del mundo trabajando, puedes tener clientes también de cualquier parte del mundo, solamente necesitas un acceso a Internet y en muchos casos puedes hacerlo desde tu teléfono, no necesariamente una computadora, porque un nómada digital lo que hace es vender diferentes temas por Internet. Puedes vender productos, puedes vender servicios, puedes vender lo que conocemos como infoproductos, un producto que se puede vender muchísimas veces sin necesidad de volverlo a producir nuevamente, sino simplemente venderlo y venderlo y venderlo y seguir acumulando una cierta cantidad de dinero, incluso de forma automática, sin que necesariamente tú estés atendiendo las redes sociales o tu página web o tu marketplace donde estás vendiendo la información o estos infoproductos, sino que te permite hacerlo en forma remota y desde cualquier parte del mundo. Hay una gran cantidad de profesiones que forman parte de estos nómadas digitales y también hay una gran cantidad que se están creando debido a las condiciones actuales del trabajo que han fomentado el hecho de que tú puedas trabajar y hacerlo desde tu casa o desde cualquier lugar que tengas, como decíamos al principio, un punto de acceso a Internet. Un poco en lo que me gustaría ahondar es que Internet nos da la posibilidad de muchísimas cosas. Una de estas es poder vender nuestro trabajo a través de Internet, ¿no? Pero se podría decir que a raíz de la pandemia esto se ha fomentado mucho más, el dedicarse a ser un nómada digital. Claro que sí, evidentemente, solamente que nos pongamos a pensar cuántos de los negocios antes de la pandemia pues no tenían un alcance digital o no tenían diseñado el tema digital como parte de sus ventas. Es decir, tenías a veces la página de Facebook, tenías el espacio en alguna otra red como Instagram, por ejemplo, pero lo tenías ahí como parte de tu estrategia de ventas. Sin embargo, no era como tu principal espacio de vender. Sí, porque siempre la gente estaba acostumbrada a hacer una presencia física y tener un contacto directo con un vendedor y con un producto para poder adquirirlo, comprarlo. Sí, eso cambió, fue trastocado completamente por el tema de la pandemia
Y no solamente en el tema de los nómadas digitales, sino en prácticamente todas las personas de todas las edades. Recordemos que, por ejemplo, los niños tuvieron que abrirse cuentas de Internet, de mail en Internet, tuvieron que tener cuentas en Zoom, tuvieron que experimentar en nuevas plataformas que no estaban preparados ni los profesores, menos aún los alumnos y peor aún menores de edad. Vamos después por los emprendedores, que tenías siempre como pendiente el tema de abrir tu página web, tenías pendiente el tema de tratar de vender por redes sociales. Ahora ningún negocio creo que podría establecerse o alguien pensar que puede vender solamente en el ámbito, en el ámbito físico, sino que se ha trasladado al ámbito digital. Y es más, hay muchos negocios que simplemente están trabajando en el ámbito digital porque definitivamente los costos de producción, los costos de arriendo, por ejemplo, de pagar un espacio físico para vender, se han encarecido y entiendes que puedes vender, ¿no? Ahora, antes no podías hacerlo, incluso mucha gente tenía bastante temor a realizar compras a través de Internet por el tema de las estafas, por el tema de que no conocías, pero la pandemia hizo que muchísima gente tenga que comprar desde los productos básicos para tu hogar hasta diferentes temas de pues accesorios, productos, servicios y casi todo se vende ahora por internet, sobre todo en nuestro país. Las redes sociales aportaron en eso. Hay 3 redes sociales que crecieron muchísimo en los primeros 6 meses de la pandemia. Cada una creció con 1 millón más de seguidores, de nuevas cuentas abiertas durante la pandemia, que son Facebook, WhatsApp y también TikTok, por ejemplo, de estas 3 espacios digitales, que no necesariamente todas son redes sociales, pero son plataformas digitales, permitieron que se puedan configurar nuevas formas de negocio. Ahora ves que hay mucha gente vendiendo productos a través de TikTok, algo que hace un año y medio, pues era bastante inverosímil y muchas personas no pensaban que podías hacer algo de ese tipo en una red que era completamente de entretenimiento. Así es, en realidad se ha visto un gran impacto de la tecnología en estas nuevas formas de ofrecer nuestros servicios y nuestro trabajo, ¿no? Como nos comentabas, TikTok, antes nadie se le hubiera ocurrido que podríamos vender a partir de ahí. He visto mucho que dentro de este término de nómadas digitales se lo considera más que un trabajo, un estilo de vida. ¿Por qué esto es así? Exactamente, porque definitivamente tú te trasladas de un ambiente de trabajo, de la oficina, de estudiar, por ejemplo, una carrera y trasladarte a una oficina para hacer tu trabajo, a un espacio completamente libre, de libre movimiento. Puedes tener también distintos modelos de negocio dentro de tu mismo espacio en el que trabajas, o sea, de los ámbitos en los que trabajas. Y definitivamente tienes un estilo de vida completamente distinto porque como todo trabajo, como decíamos, de profesión, tiene una forma de vida que es como era antes, pues que tenías que levantarte, desayunar, ir a tu trabajo, trabajar una cierta cantidad de horas, regresar a tu casa al día siguiente lo mismo y así por varios días hasta completar las horas que se necesitan para el trabajo, ¿no? Pero ahora es completamente distinto desde la forma en la que, por ejemplo, te educas. Tú puedes educarte de otra forma completamente distinta. Antes teníamos el pensamiento de que, por ejemplo, para ir a la universidad tenías que trasladarte a un lugar en el que puedas estudiar, a un lugar donde se realiza la carrera. Las personas de las provincias, irte a las capitales, la gente de algunos países, ir a otro país físicamente para estudiar y ahora casi todas las universidades, si no todas, han transformado sus formas de presentar sus productos educativos a combinarlos con presencial y virtual, entonces, y en muchos casos solo virtual. Entonces, eso ha cambiado muchísimo, ha cambiado la forma en la que pensamos sobre los productos, ha cambiado la forma en la que compramos, en la forma en que nos comunicamos, que nos relacionamos. Mucha gente descargó WhatsApp, 1 millón de personas nuevas en Ecuador descargó WhatsApp para poder comunicarte con las personas, la familia con la que tus personas más cercanas, para poder comunicarte con la persona que te puede vender frutas, comida. Entonces, hay una serie de cosas que cambiaron completamente durante la pandemia y que han aportado a este estilo de vida, que es el nomadismo digital, que es un estilo de vida en el que puedes hacer muchas cosas desde distintos lugares del mundo y puedes dedicarte sobre todo
a hacer lo que te gusta y a tratar de vender los productos que te gustan y tener un tiempo especial en el que puedes tú definir qué hacer, qué no hacer, con quién trabajar, a quién vender, qué tipos de producto hacerlo. Entonces, es una forma en la que completamente distinta a todo lo que se tenía previsto antes, ¿no? Por ejemplo, siempre tus padres, no sé, en mi caso, por ejemplo, los padres de mi época siempre estaban esperando que tengas una profesión, que tengas, que estudies mucho y que puedas poder hacer de esa profesión una forma de trabajo con la que puedas vivir. Ahora hay muchísima gente que ha estudiado también o no lo ha hecho, pero aprende a manejar las herramientas digitales, aprende a manejar la venta de productos y se transforma en una persona que tiene mucho éxito trabajando y adecuándose a las nuevas formas de la venta, de la compra de información, de el consumo de información a través de Internet. En este sentido, podemos ver que obviamente la tecnología ha sido muy fundamental para que se cree este nuevo estilo de vida, como tú nos comentabas, no solo se está aplicando al trabajo, sino también a la educación, porque puedes estar en cualquier parte del mundo y tú puedes estudiar en cualquier tipo de universidad, así que eso lo convierte en un estilo de vida muy interesante, ¿no? Que gracias a la pandemia también se ha podido evidenciar aún más. Pero esta pregunta tal vez puede ser un poco obvia, ¿no? Porque ahora se ha popularizado también el término de teletrabajador, pero ¿podría ser un nómada digital igual que un teletrabajador? Bueno, mira, el tema de ser nómada digital, bueno, Internet mismo ha cambiado la cultura completamente del trabajo y la pandemia ha hecho que ese cambio sea un salto mucho más grande del que se tenía previsto y que sea mucho más rápido. Es decir, nosotros íbamos a llegar a este punto en el que estamos ahora, pero con un poco más de tiempo, ¿no? Es decir, los expertos mencionan que el momento en el que estamos ahora iba a tardar entre 1 a 5 años, pero hicimos un salto muy grande en el que sabemos que en los primeros 6 meses mucha gente se cambió a lo digital, está utilizando temas digitales y lo importante es que generalmente tú no vas a regresar jamás a lo que estabas haciendo antes porque ya encuentras las formas, la cultura del trabajo, de cómo hacer un trabajo distinto, diferente, y cómo vender tu trabajo también de acuerdo a las horas que tú utilizas, ¿no? Lo que en el ser nómada digital o en este cambio de la cultura del trabajo, lo que más importa es el tiempo, es decir, cuánto tiempo tú le dedicas a cierto trabajo y cuánto dinero o qué tipo de remuneración obtienes por ese trabajo y ese tiempo que tú le estás dedicando. Entonces, la concepción del trabajo cambió completamente y abandonas el modelo en el que tenías que ir a un lugar, desempeñarte por una cierta cantidad de horas y después pues ir ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo. Hay jóvenes o hay gente, por ejemplo, que trabaja en el ámbito de redes sociales, en el ámbito digital, que no han estudiado en la universidad o que son muy jóvenes y son millonarios ahora porque los contenidos y la forma en la que están trabajando, pues te permite ese tipo de vida, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, vende infoproductos que ni siquiera son propios, es decir, vendes productos de otra persona, como ebooks, como capacitación digital que la hace otra persona y tú vendes esos cursos, obtienes una rentabilidad por eso, por ese trabajo y sigues trabajando, incluso automatizando esa forma de trabajar y obteniendo réditos por un producto que primero, muy difícil que caduque, que lo puedes vender muchas veces y no necesitas la estructura antigua de tener una tienda física, tener en físico este producto, y simplemente lo vendes muchísimas veces durante mucho tiempo hasta poder actualizarlo, puede ser, pero te permite ganar mucho dinero incluso si no has hecho tú el producto, ¿no? Es decir, no necesitas ser un profesional experto en ciertas áreas, sino vender los cursos o los ebooks o la información que vende otras personas y tú ganarte una comisión por eso y viajar por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, como esto puede sonar pues muy idealista y pues muy fácil de hacerlo. Es más, lo venden muy fácil en Internet, pero si necesitas de una gran capacidad de trabajo y necesitas un gran entendimiento de los temas digitales, de la forma en la que funcionan los negocios en el ámbito digital y cómo puedes vender, encontrar los públicos exactos a los que puedes vender tus productos
y definitivamente dedicarle algún tiempo a estos temas para después poder automatizarlos. Pues sí, tú nos comentas que no es, digamos, de la noche a la mañana que se podría comenzar o, bueno, se necesita realmente un proceso para poder ser nómada digital. Pero en este sentido, ¿qué características debería tener un nómada digital o cómo nosotros podemos convertirnos en un nómada digital? Ya nos comentaste que hay que tener un poco de conocimiento también en herramientas digitales, pero ¿qué más necesitaríamos? Mira, te voy a explicar una cosa que recién lo escuché también de parte de otros profesionales en un curso internacional que estábamos siguiendo, es que la forma en la que nosotros concebimos el trabajo, primero, y segundo, la forma en la que consideramos quiénes pueden ser los triunfadores en la vida y en los negocios y en las profesiones, pues ha cambiado completamente y va a seguir cambiando. Lo primero es que hay cuatro tipos de personas que pueden brillar y funcionar mucho mejor que otras y que te voy a explicar por qué cada una, ¿no? Primero los científicos, luego los atletas, los gamers y los emprendedores tienen como ciertas características que funcionan muy bien en la nueva forma en la que estamos trabajando y en esta repartición diferente del trabajo, ¿no? Los atletas, ¿por qué? Porque primero ponen muchísima primero los científicos, ¿por qué? Porque en ellos opera siempre la curiosidad, ¿no? Es decir, prueban nuevas ideas constantemente y mantienen siempre la mente abierta a las cosas que pueden cambiar y que pueden variar en tu investigación. Entonces, un científico está preparado todo el tiempo para estar experimentando lo que no hace el resto de personas. Por ejemplo, lo mismo funciona con los atletas. Los atletas están preparados todo el tiempo para ganar, pero también son muy resilientes a la derrota. Es decir, aprenden de sus derrotas y esas cosas, por ejemplo, nunca te enseñan en la universidad ni en ninguna carrera. Entonces lo aprendes en este tipo de profesiones que son como las que pueden funcionar mejor y debes tener esas características para funcionar mejor, ¿no? Además, los atletas trabajan con un equipo multidisciplinario. Tienes un entrenador, un nutricionista, alguien que te da masajes, alguien que te enseña cómo mejorar las dinámicas de tu entrenamiento, la forma en la que corres, un montón de cosas y un montón de profesionales que están alrededor de los atletas, por ejemplo, y como te decía, los contratiempos que tienes en tu carrera, los atletas, por ejemplo, trabajan muchísimo para obtener, yo diría, muy pocos logros, ¿no? Es decir, trabajas muchos años para obtener una medalla, por ejemplo, en un deporte olímpico, pero ese último objetivo, que es una sola medalla, ha venido acompañado de un montón de derrotas y para poder llegar a esa victoria tienes que aprender de esas derrotas y ser muy resiliente, ¿no? Eso también sirve para ser un nómada digital. Los gamers, por ejemplo, trabajan todo el tiempo y todo el tiempo se les está replanteando lo que están haciendo. Trabajan también muchísimo en sus estrategias, ¿no? Es decir, mi estrategia debo mejorarla constantemente porque todos están mejorando sus estrategias. Además, le dedican muchísimo tiempo a perfeccionar lo que ya saben, es decir, todas sus capacidades las perfeccionan constantemente y están trabajando constantemente en con sus capacidades y habilidades y también analizan a los enemigos que te impiden llegar al éxito. Es decir, analizas a la persona o la persona con la que compites muy bien para saber cómo derrotarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta forma de aprender, de desaprender, de volver a levantarte todo el tiempo, lo tienen estas tres características, los científicos, los atletas y los gamers, y finalmente los emprendedores que como ya todos conocemos, pues están todo el tiempo abiertos al cambio, trabajan siempre su creatividad para obtener nuevas ideas, tienen una gran pasión por el trabajo y aprovechan las redes para tener nuevos caminos por los que seguir. Entonces, todas estas características que tienen este tipo de personas que yo diría tienen muchísima flexibilidad más a la derrota que la que tenemos las otras personas que trabajamos en otro tipo de negocios, en otro tipo de profesiones, pues eso les permite ser conformar una nueva forma de trabajo y abandonar ese modelo paternalista generalmente que teníamos en el que tienes que esforzarte mucho, conseguir tus objetivos y apuntarte siempre a una misma meta cuando puedes hacer diferentes cosas
y tener flexibilidad y encontrar nuevas cosas a través de estas pequeñas derrotas o a través de estas nuevas experimentaciones como hacen los científicos constantemente. Tú sabes que los científicos, por ejemplo, gran parte de los descubrimientos científicos han sido por errores o por experimentación constante que ha terminado en algo que no esperaban que funcione de esa manera, sino que ha sido un tema de experimentar completamente todo el tiempo. Esto también funciona en los nómadas digitales. Todo el tiempo debes estar experimentando, conociendo siempre más. Las plataformas digitales cambian constantemente, cambian las reglas del juego. Tú no eres dueño de las plataformas digitales, entonces cambian constantemente las reglas del juego. Las redes sociales cambian, los algoritmos cada que se les ocurre hacerlo o cada que quieren hacer una nueva forma de presentar sus productos o de lograr interacciones. Entonces, si tú no estás dispuesto a cambiar, si tú no estás dispuesto a estar en un aprendizaje constante, es muy difícil ser un nómada digital, ¿no? Entonces, otro tema es que generalmente no eres experto, ¿no? Muchas veces sales de la universidad y piensas que ya eres una persona completamente entendida en un tema, ¿no? En el tema del nómada digital todo el tiempo tienes que estar aprendiendo porque de lo contrario no vas a poder sostener estos nuevos cambios y no vas a poder hacer las cosas nuevas que están funcionando y además tienes que tener esta aceptación y esta docilidad para estar constantemente cambiando las cosas. Yo, por ejemplo, trabajo en el ámbito digital ya cerca de 10 años y creo que el algoritmo de Facebook, que es la más antigua de las redes, ha cambiado cada año 3 o 4 veces. Entonces, si no tienes la capacidad de asimilar esos cambios y de reponerte rápido, pues va a ser muy difícil que logres obtener éxito en este espacio. Y bueno, pero aterrizando un poquito más aquí en Ecuador, ¿qué aceptación ha tenido este nuevo estilo de vida en Ecuador? O sea, ¿ya conocemos de personas de aquí que ya son nómadas digitales o recién estamos en un proceso de implementación? No, yo creo que ya teníamos también algunas personas trabajando, tenemos muchas profesiones que van a ser el futuro, muchas de ellas se están implementando, por ejemplo, el Big Data. Necesitas una serie de profesionales para conocer, para interpretar los datos, lo que las máquinas hacen, y el Big Data, ¿por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, vas a tener una gran cantidad de datos y esos datos tienes que aprender a interpretarlos. Y esa interpretación también tiene que venir de personas, ¿no? Es decir, de humanos, porque no todo pueden hacerlo las máquinas. Las máquinas tienen que ayudarte, por ejemplo, en el Big Data no solamente a entender lo que está sucediendo, sino a prever qué puede suceder y a identificar cosas que tú no habías identificado con el trabajo que estabas desarrollando, ¿no? Tienes ahí personas que, bueno, tienes fotógrafos, tienes personas que están trabajando en diseño gráfico en este país, tienes personas que hacen páginas web, tienes gente que hace programación web, personas que hacen aplicaciones web y tenemos una serie de cosas que están desarrollándose como profesiones y que a futuro van a generar mucho más trabajo para las personas que se estén preparando en esos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hace falta una gran cantidad de personas que interpreten Big Data, que conozcan la forma en la que puedes implementar Big Data en una organización y que tengan también, por ejemplo, habilidades para la transformación digital, ¿no? Para la cultura digital, por ejemplo, ¿no? Lo más difícil de implementar un cambio en las empresas, de fomentar un cambio en las instituciones públicas, privadas, no es el hecho de lo tecnológico, sino es el hecho de lo cultural. Lo cultural es lo que más difícil es para una transformación digital, ¿no? Entonces ahí tienes grandes cosas que hacer y muchas profesiones que van a aparecer y que van a permitirte hacer este trabajo. Por ejemplo, conozco personas en este país que desarrollan páginas web, pero que contratan personas o diseñadores de otros países, por ejemplo, diseñadores web de la India, porque primero tienes una persona que va a trabajar muy bien, tienes que escoger muy bien el personal y que el precio va a ser mucho más barato porque nosotros estamos dolarizados de lo que cuesta hacerlo aquí. Por ejemplo, ¿no? Yo he desarrollado aplicaciones, he trabajado con equipos multidisciplinarios de aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación que estábamos desarrollando, uno de los encargados de la empresa estaba en Chile, la otra persona estaba en Bolivia, que era la persona que era encargado del desarrollo web estaba en Bolivia, yo estaba en Ecuador y el cliente estaba también en Ecuador, pero estaba en otra parte, en otra provincia.
que era Manaví. Entonces estamos y nos reuníamos todos los días durante 10 minutos para saber cómo avanzaba el trabajo en cada una de las áreas, por ejemplo, ¿no? Entonces todos de ellos son nómadas digitales y están haciendo su trabajo y trabajando con diferentes clientes y atendiendo desde tu computadora las inquietudes que pueden desarrollarse durante este trabajo. ¿Qué consejos les podrías dar a todas las personas que te están viendo y desearían dedicarse a ser nómadas digitales? Bueno, primero, creo que las características que les había dado, puedes agarrar algunas de esas y trabajar con ellas, ¿no? Lo primero tienes que tratar de aprender mucho de algún tema, ¿no? Es decir, ¿para qué te sirve es tratar de especializarte en un tema, ¿no? Como te decía, no vas a especializarte completamente porque todo el tiempo está cambiando, pero tomar una de las tantas ramas que existen en el árbol y ir por esa rama, especializarte en eso, conocer muchísimo de eso. Por ejemplo, si haces marketing digital, tratar de saber casi todo lo que puedes de ese espacio, buscar y estar siempre a la vanguardia de lo que se está haciendo, a capacitarte constantemente. Por ejemplo, te digo, lo que cualquier nómada digital hacía hace 1 o 2 años es completamente distinto a lo que se hace ahora, porque las herramientas digitales van cambiando y van mejorando, y lo que tú tienes que hacer es agarrar esas herramientas y que te funcionen a tu favor. Lo segundo es ser lo que tienen los emprendedores, tener mucha pasión por lo que haces. Eso te va a permitir que no decaigas en los altos y bajos que vas a tener durante los espacios que desarrollas tus trabajos. Tercero, ser o sea, cada uno de las derrotas que sientas, que las tengas mucha resiliencia, como decíamos, y como hacen los deportistas, pues aprender de esa derrota y saber qué puedo sacar de bueno para eso y avanzar. Y sobre todo, continuar y aprovechar las redes. Es decir, no solamente puedes trabajar solo, puedes hacer muchos buenos equipos y grandes equipos con redes a través de Internet o redes de otros profesionales que puedan conocer más que tú y trabajar constantemente desde diferentes lugares del planeta para hacer un producto mucho mejor del que podías plantear al comienzo haciéndolo solo. Muchísimas gracias, Guido, por toda esta conversación que hemos desarrollado a lo largo de Eje Central. Bueno, nos gustaría que nos comentes en dónde te podemos encontrar en tus redes sociales para que todas las personas también conozcan tu trabajo. Claro, muchísimas gracias. Todos me pueden encontrar en Guido Moreno B de barriga, en todas las redes sociales, excepto en Instagram, donde estoy como @guidomoreno.b. Entonces, me encuentran, si hacen una búsqueda ahí, me van a encontrar y pues a las órdenes siempre con ustedes. Muchísimas gracias a Guido Moreno que nos estuvo acompañando hoy. Estuvimos conversando sobre nómadas digitales, una nueva forma de trabajo y un estilo de vida. Amigos y amigas, eso es todo por el programa de hoy. Les invitamos a que nos sigan en nuestra red social de Facebook y también que estén pendientes de los nuevos programas que estaremos teniendo en Eje Central en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.